Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El programa que hacemos hace tanto tiempo por la televisión pública. Y cuando uno encuentra una persona que tiene, a ver, ¿cómo decirlo?, mala onda, o que es insoportable, o que hay cierta maldad, uno no imagina que es la hija de alguien. Siempre es hijo de alguien. ¿Por qué digo esto? Esta novela de Ana María Ayúa, que es muy, pero muy prolífica, y la novela es realmente muy buena, es excelente la novela, habla de una hija, de una madre, de una familia, que no cumple con los requisitos con los que todo padre supuestamente sueña para su hija o hijo. Más bien hay en ella maldad, hay zonas oscuras. No voy a contar el final, por supuesto, pero sí podríamos decir que quien vive de esa manera probablemente no termine tampoco muy bien. Y algo más que me parece importante, es una familia que comienza viviendo en otro país, porque en la Argentina de la dictadura, en la Argentina de la violencia, se hacía muy difícil vivir. Es decir, que comienza viviendo en Francia. Y también eso es importante en la novela para entender muchas de las cosas que ocurren posteriormente. Bien, está Ani Ayúa con nosotros, le decimos Ani, Ana María Ayúa, está con nosotros para hablar de Hija, novela que por supuesto desde ya y de entrada estoy decididamente recomendando. ¿Cómo hemos leído el Ulises de Joyce? ¿De qué manera? A través de la traducción de Salas Subirats, que la publicó la editorial Rueda. Una sorpresa, este libro de Lucas Petersen, que usted tiene en este momento en pantalla, cuenta la historia de un hombre que terminó la primaria a los 23 años, que escribió algunos libros sobre venta de seguros o sobre seguros, que fueron bestseller, que escribió libros de autoayuda. Y esto lo cuenta Lucas Petersen, pero eso sería el Ulises, Salas Subirats, que no dominaba el inglés y se puso a traducir uno de los textos emblemáticos de la historia de la literatura universal, y con buenos resultados también, aunque Lucas trabaja distintas posibilidades de traducir las mismas palabras, y evidentemente no era tampoco, quizá, lo va a decir Lucas Petersen, lo dice ya en el libro, no sería el mejor traductor. Sin embargo, ese Ulises es el que más conocemos, el que más hemos tratado. Ahora hace poco salió una nueva traducción, pero si no, siempre ese. Lucas no se queda únicamente en la historia de Salas Subirats, cuenta todo Boedo, porque el hombre pertenecía a Boedo. Allí está Castelnuovo, allí está Mariani, allí hay todo un universo de personajes. Roberto Ar, que no estaba en Boedo, se asomaba por Boedo. Leónidas Barletta. Este hombre en un momento determinado da conferencias de psicoanálisis, de marxismo, de existencialismo, y mientras consolida la compañía de seguros La Continental. Bien, vamos a hablar con Lucas Petersen de este personaje, pero también de todo lo que cuenta Lucas, con un talento narrativo y también con mucho estudio, con mucha solvencia intelectual. Muestro algo más. Mi amigo Beckett. Yo digo mi amigo porque debe ser lo que más he leído en mi vida, casi, Beckett junto con Shakespeare. Y de pronto encontrarse con Beckett y el mundo de las abejas. Un excelente trabajo teatral que muestra otro Beckett. Un Beckett que se dedica a sus abejas, un Beckett que consigue un ayudante y ese ayudante resulta que tiene la vida cambiada a partir de encontrarse con Samuel Beckett. Bueno, mucho más en esta obra que se presenta, este espectáculo que se presenta en el Teatro de la Comedia Rodríguez Peña 1062. Piazzolla, Astor Piazzolla. ¿Qué significa Piazzolla? No para nosotros únicamente, sino para el mundo entero. Significa mucho. Y lo vamos a ver con Julia Senko,
con Elena Roger. Vamos a ver esto que es Experiencia Piazzolla en el Centro Cultural Conec, con Pedro Aznar, con el grupo Escalandrum, con la Camerata Bariloche, Néstor Marconi. Es decir, todo un mundo, Susana Rinaldi, Raúl Lavie, todo un mundo musical reflejado a través de la música de Astor Piazzolla en el Centro Cultural Conex a partir del 6 de septiembre y hasta el 11 de septiembre. Vamos a encontrarnos con lo mejor de Piazzolla. Vamos a pensar también a través de distintos diálogos que se van a suceder en esta semana. Sería casi una semana Piazzolla. Del 6 al 11 nos vamos a encontrar con todo lo que significa Piazzolla, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Dicho todo esto, y con un programa por delante, voy a saludar a Ana María Yuba. Ani Yuba. ¿Qué tal, Osvaldo? Hay una hija, pero también hay un cuaderno de cómo se va construyendo la novela. Contanos esas dos cosas, la hija y el cuaderno. Sí, las dos cosas. Bueno, esta es la historia de una hija desde antes de su nacimiento, desde que sus padres la desean y la planean y bueno, y finalmente se produce y digamos es una historia que empieza cuando los padres están en el exilio en Francia y termina, digamos, en estos días, ¿no? Cuando ya la chica ya es una persona adulta. Está siempre vista a través de la óptica de la madre, el punto de vista es el de la madre. Y, ¿cómo decirlo? Es un mal bicho esa hija, es un mal bicho desde chiquitita. Pero uno no imagina nunca eso. No, yo, digamos, traté de darle indicios al lector, pero no que no fueran determinantes. O sea, en realidad estamos contando más de lo que deberíamos, pero no importa, me gusta así. La idea es que, bueno, el lector lo va viendo como la va viendo la madre, o sea, se va dando cuenta poco a poco, ¿no? de lo que es esa hija. Y como vos decías, ¿no? De pronto uno conoce a una mala persona, a alguien que realmente es un mal bicho, y no se pregunta quiénes fueron sus padres, cómo fueron sus padres. Igual con algo todavía más complejo, que es que los padres en algún punto son progresistas, pertenecen claro, a cierta clase media reconocible para mucha gente, para mí, sí, por ejemplo. Sí, por supuesto, tienen sus ideales, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, no son Digamos que se los puede perfecta. invitar a un asado. Se los puede invitar a un asado, perfectamente. Sí. Y el cuaderno, que esto me pareció una novedad dentro de tu literatura, a lo mejor ya lo hiciste y yo no recuerdo. Nunca lo hice. Pero este cuaderno de cómo se va construyendo la novela. Claro, después hay una especie de diario de construcción de la novela. Entonces, después de cada capítulo, yo cuento un poco, muy brevemente, de dónde saqué los materiales, qué libros estoy leyendo en ese momento, qué problemas tengo con lo que voy escribiendo. Tuve muchas dudas de si... Es un diario, es realmente un diario. Nunca hubiera podido escribirlo al final de la novela porque, bueno, no me hubiera acordado de las cosas que me pasaban en ese momento. Y tuve muchas dudas de si publicarlo o no. ¿A vos te gustó? Sí, mucho. Sí. Mucho porque rompe con la idea de ese narrador que no es de carne y hueso. Incluso hasta contás lecturas que estás teniendo, contás la dificultad para ponerle nombre al personaje. Estoy todo el tiempo denunciando el artificio, ¿no? Mostrando que eso es una novela y que no es una cosa que está sucediendo en la vida real. También el lector tiene la posibilidad de saltearlo. De hecho, yo inicio la novela con un cartelito que informa al lector que después de cada capítulo hay un diario de la novela y que si no quiere lo puede saltear y no pasa nada, la novela se entiende igual. Me llamó la atención que hayas entrevistado gente para construir este relato. ¿Por qué? Siempre hago eso, es inevitable. Siempre hay algún cierto proceso de investigación, hasta en las novelas más autobiográficas del mundo, que no es el caso. Siempre hay necesidad de corroborar ciertos datos, averiguar ciertos datos, y no alcanza con Internet. Uno lo que necesita es la mirada de otra persona, no solo la información.
Así que siempre tengo que hablar con la gente, a veces grabo, a veces tomo notas, ¿no? Pero... pensaba en el exilio, en vivir en Francia, ellos viven en Francia, vos contás que viviste un tiempo en Francia, que trabajaste un tiempo en Francia, contás hasta las revistas para las que colaborabas. Así es, sí. En ese momento. Por supuesto que sé que no es autobiográfica la novela para nada, de esto lo sé. Sin embargo, hay cosas que sí, que son parte de tu vida, de tu existencia. Absolutamente, seguro. Es como, yo digo que es como una ucronía personal, es, digamos, todas las cosas que podrían haberme pasado, pero no me pasaron. Yo estuve 6 meses en Francia, mi personaje se tuvo que bancar 6 años. Y de ahí en adelante todo, ¿no? Yo tuve 3 hijas, mi personaje solo pudo tener una. Las 3 hijas son buenas, esta es mala. Mis 3 hijas son buenas, esta es una desgraciada. Claro. ¿Qué pensaste de cuando se te ocurrió este personaje? ¿Por qué se te ocurrió este personaje? Yo tenía mucha necesidad de expresar mis propios sentimientos acerca de la maternidad, que, bueno, yo creo que como los de cualquier madre son ambiguos, contradictorios, ¿no? Uno ama a sus hijos más que nada en el mundo y también por algo dicen las madres, qué ganas de tirarlo por la ventana. También hay siempre algo de eso. Y bueno, toda esa mezcla de sentimientos, esa terrible responsabilidad con la que carga uno en relación con los hijos, tenía ganas de contar un poco todo eso. Pero bueno, no quería escrachar a ninguna de mis 3 hijas. Tenía que ser un personaje completamente diferente, que no pudiera confundirse de ningún modo. Y entonces, bueno, fui eligiendo este camino. Ahora vos fíjate cómo la literatura siempre se resignifica en algún punto de la realidad. Hace unos días leí una noticia de una menor, una chica de 15 años, sí, que le regalan un auto maravilloso, sí, ¿no? A los 15 años. Mini Cooper. Una Mini Cooper, ¿no? Sí. Y bueno, comete una atrocidad, no sabe manejar, sí, no tiene registro. Algo realmente terrible. Ahora, claramente, no voy a hablar de un tema policial que no conozco, pero claramente, si esto que yo cuento es verdad, la culpa sería de los padres. En primer lugar, digo... Sí, claro. Digo, porque regalar un auto, ¿no? Exacto. Bueno, acá también hay un accidente muy grave, muy terrible. Pero yo no le echaría la culpa a los padres acá. En esta no, por eso digo, eso es lo que quiero decir. Sí. Digo, aquí no es eso. Aquí, no es eso, aquí no. Por ejemplo, hay una escena en Hija de un ensañamiento con un cuerpo totalmente innecesario después del accidente. Sí, absolutamente. No contemos todo. Claro. Pero digo, ocurre un accidente y hay un ensañamiento con el cuerpo. Hay una empleada en la casa que trabaja, como cualquier señora que trabaja en una casa, la culpan de algo que no hizo. Es decir, siempre está ella adelante de todo. Es bastante maquiavélica. Como si naciera de otra parte. Estoy inventando, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves? No, mi Natalia es bastante maquiavélica, sí. Siempre se las arregla, no solo causa calamidades y desastres, sino que siempre se las arregla para culpar a los demás. Esa es una de sus Tiene algo características. psicopático. Absolutamente, es manipuladora, es psicópata. No es mala hija con los padres, no es una hija rebelde, ni contestadora, ni que se haga muchos tatuajes, ni que trate mal a los padres en modo alguno. Al contrario, mientras ella los pueda manipular a su antojo y hacer lo que se le dé la gana con ellos, ella está en buenas relaciones. Y hay otra cosa contemporánea en Hija que también me impactó, que es por el dinero hago cualquier cosa, sería el título. Sí, vos sabés. Y ya de chiquita. Ya de chiquita. Vos sabés que yo tengo la sensación de que nosotros mismos, ya sin hablar de las nuevas generaciones, en otras épocas uno decía, bueno, pero lo hizo por sus ideas. Y después fue pasando el tiempo y la frase se convirtió en, bueno, si es por plata... Lo cual es terrible. ¿No? Es terrible, pero hoy decimos así, bueno, si es por plata, está bien. Lo que es por plata está bien. Y por otra parte, digo, los padres son de una clase media que quiere progresar, tampoco los padres son como ella. Ninguno de los dos. No, los padres no son como ella, ¿no? Trabajan como cualquier persona y buscan que les vaya bien. Exacto, sí. Tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero son gente normal, claro. ¿Y cómo se puede imaginar cierta maldad o cierta
manipulación en una nena. Bueno, debe ser difícil para vos como escritora buscar eso, ese punto. No fue nada sencillo, pero bueno, me lo había propuesto. Y una hija virtual, como es una hija literaria, no es como una hija verdadera, uno tiene mucho más dominio. Sí es de todas las maldades y la manipulación y la psicopatía de esta hija, sí puedo decir que yo soy la única responsable. No, claro, la autora. Claro. Hija Ana María Shua, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. A leer Hija de Ana Shua seguramente le va a ocurrir lo mismo que me ocurrió a mí, que en un viaje que hice al foro de Mempo Jardin en Resistencia, no quería que me hablaran hasta no terminar con la novela. Esto es otra trama, está Lucas Petersen, está el elenco de Beckett y las abejas y por supuesto hay mucho material en la televisión pública argentina. Enseguida volvemos.